Hemos llegado a los 1,42 billones con B de barbaridad de deuda pública. Hoy los españoles debemos, según los últimos datos del Banco de España, el doble de lo que adeudábamos hace tan solo una década. En 10 años hemos doblado nuestra deuda y España cerró el año pasado con el desfase presupuestario del 6,9% del PIB, una cifra que equivale a más de 82.000 millones de euros. España sigue siendo el sexto país de la Unión Europea con el mayor agujero en sus cuentas públicas. Cuando un país se enfrenta a una crisis económica de deuda, donde lo que se ingresa no compensa con lo que sale, solo puede hacer dos cosas: patada hacia adelante o tomar medidas. La primera repercute tarde o temprano en el recorte de servicios y la segunda en subir impuestos. Lo peor es que en la mayoría de los casos, a medio plazo se suman las dos. Ya lo hemos vivido. Lo que pasa es que como esas medidas se toman en el tiempo, la sociedad no se da cuenta. Las dosis de cloroformo, bien administradas, ayudan mucho. Lo que pasa ahora es que además de esa deuda tenemos una inflación desbocada y lo de la patada hacia adelante no sirve. Los problemas se derivarán antes a la gente por culpa del incremento de precios, a la vez que la administración sobreendeudada no puede tomar medidas por falta de capacidad. Por eso, lo primero es atajar la inflación, por lo menos los efectos que genera en la ciudadanía. Lo habitual en esos momentos, o en momentos como este, con alta deuda, es que se suba la presión fiscal, lo que no ayuda nunca a que la economía levante la cabeza. Enfrente están otras propuestas que abogan por disminuir impuestos, rebajar el gasto público y esperar que la economía se estimule por el consumo y por la transferencia de rentas. Ni la disminución de impuestos ni la disminución del gasto público por sí mismas son suficientes para equilibrar las cuentas de un país, requiriéndose medidas alternativas y complementarias que refuercen los efectos positivos de las medidas tomadas y así aminoren sus efectos negativos en el tiempo. Incrementar impuestos solo puede ser positivo si con esos ingresos se hacen inversiones reales que a medio plazo generen un nuevo modelo de crecimiento. Pero el problema es ese a medio plazo, algo que cuando estás en manos de políticos muy pequeñitos es imposible de ver. Aquí el problema no es solo si bajando impuestos se puede compensar la reducción de la capacidad adquisitiva de la gente, o si subiéndolo se garantiza que un país no se quede sin margen de inversión en el futuro complejo que se avecina. De hecho, el problema no sería si el incremento de deuda nos lleva a un impago o algo parecido. Os leo a muchos de vosotros que me preguntáis ¿cuándo quebrará España, por ejemplo? La respuesta es que nunca. No como se entiende hoy en día por default en el régimen económico moderno. Lo que pasará es que el margen de inversión pública se va a reducir a la mínima expresión mientras la deflación social aumenta. Menos capacidad adquisitiva, más impuestos, menos servicios públicos, pensiones imposibles de actualizar, menos ayudas, menos inversión y finalmente ajuste de la capacidad real de un país a su economía consolidada. Más pobres sin haberlas visto venir. Sin haberlas visto venir, porque el dopaje informativo es importante. Mira, en estos 2 últimos años de crisis, el gobierno ha venido alimentando las cifras de creación de empleo con empleo público, una variable que es insignificante para la productividad de un país. Tal es el nivel de anestesia que, según los datos de la EPA, desde el cuarto trimestre del 19 hasta el cuarto trimestre del 21, se ha destruido empleo privado, empleo neto, mientras que los empleos públicos han aumentado en 222.000 personas. Dopaje que se explica también en eso que llaman subir los impuestos a los ricos. Solo el 0,6% de los españoles gana más de 150.000 euros al año, pero según la agencia tributaria, ese segmento tan pequeño paga el 18% de lo que se recauda. En cambio, en los tramos de renta que van hasta los 12.000 euros, que nos topamos con 8,2 millones de personas, ellos suponen el 38,96% de los declarantes, pero su aportación a ese gravamen es de apenas el 0,68% de lo recaudado. Por eso, de momento, mientras no haya problemas en la calle o se identifique un traspaso electoral grave, el gobierno seguirá haciendo caja con la inflación. El Ministerio de Hacienda se niega en redondo a deflactar la tarifa del IRPF en plena tormenta de precios. Eso ya lo sabemos. Te recuerdo que deflactar la tarifa del IRPF consiste en tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos, impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo en realidad no ha aumentado. Si Hacienda decide ignorar este efecto, se produce el llamado o la llamada progresividad en frío, donde un ciudadano acaba pagando más impuestos cuando aumenta su salario, no su poder adquisitivo, y pasa al siguiente tramo impositivo del IRPF, que es más alto. Es decir, se trata de una subida de impuestos encubierta en toda regla. Y hace unos días que me invitaron a comentar algunas cosas sobre esto en televisión, sobre todo atendiendo a que el nuevo PP ha presentado un documento que pretende rebajar
bajar impuestos en general para devolver la capacidad adquisitiva a los ciudadanos. Sobre todo ahora que con el IPC rozando el 10%, el clamor entre la comunidad económica es que el gobierno deflacte la tarifa del IRPF, incluso del IVA o de los combustibles. El PP considera que esos impuestos en la sombra podrían rondar los 7.500, 10.000 millones de euros que podrían salir de exceso de recaudación de ese ejecutivo, a lo que deberían de sumar, según ellos, otros 4.500 millones que podrían salir de los fondos europeos. Según ellos, todo eso permitiría afrontar con algo de garantías el futuro inmediato. Pero en mi opinión, la propuesta, que es correcta, tiene un motivo incorrecto. La inflación no se ataca rebajando impuestos. En lo que debería de incidir esa rebaja impositiva es en la transferencia de rentas. Llevamos años con una transferencia de rentas obscena desde el bolsillo de las personas hacia las empresas energéticas, por ejemplo, y ahora se trasladará a los efectos de segunda ronda de la economía. Por eso la bajada de impuestos tiene que enfocarse a dirigir la capacidad adquisitiva a la inversión y a la riqueza, no al consumo. El consumo no está tan deteriorado. Apuntar a una bajada de impuestos para estimular el consumo puede acabar provocando un aumento de precios, pero si las medidas impositivas a la baja se acompañan de estímulos a la inversión empresarial y a la familiar, también, ¿por qué no?, podríamos estar amortiguando la inflación a la vez que mejoramos la capacidad adquisitiva de la gente. De eso y de otras cosas hablo en el siguiente vídeo. Nos vamos a ver en el final, que tengo que contaros dos cosas muy importantes. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, estás escuchando opiniones, comentarios en la mesa. A ver, ¿qué opinas tú sobre este debate que ahora mismo tenemos planteado? El gobierno negándose a bajar los impuestos, la oposición, en este caso el líder de la oposición, exigiéndole que se bajen y además apelando al corazón de Sánchez, que no lo tiene, según ha dicho Feijóo, porque estamos perdiendo poder adquisitivo las familias a cuenta de la inflación y aquí cada vez pagamos más. Aquí el corazón es importante, pero la cabeza va a ser mucho más importante. Esto hay que mirarlo desde un punto de vista algo más estratégico que discursos de así subir o bajar simplemente por el hecho de que tenga alguna rentabilidad de algún tipo desde el punto de vista electoral, que las buscan, ¿no? Pero si fuera Sánchez, bajaría los impuestos porque va a tener que recortar sí o sí, los baje o no los baje. O sea, no va a tener otra opción, básicamente porque, por eso decía que hay que mirar esto con un poquito de perspectiva. Dentro de nada el Banco Central Europeo va a dejar de comprarnos deuda y a ver quién nos la compra, y cuando nos la compre alguien nos va a pedir una prima de riesgo de tal nivel que ya veremos cómo gestionamos eso de los servicios públicos. Va a ser muy difícil, nos va a quedar mucho más estrecho, y cuando hablamos de que la deuda puede ser infinita, por ejemplo, pues es un gravísimo error, porque la deuda no puede ser infinita porque se tiene que pagar tarde o temprano. El problema está en que la otra perspectiva, que es la de bajar impuestos, yo coincido en que hay que bajar impuestos, pero no por lo que dice Feijóo. Feijóo habla de bajar impuestos para reactivar el consumo. A ver, la demanda está reactivada, o sea, en gran medida está reactivada. Tiene un problema de transferencia de rentas que se ha ido a las eléctricas y a las energéticas durante un tiempo. Estamos hablando de miles y miles de millones de transferencia de rentas de las familias a una serie de empresas, vinculado a un modelo que yo ni entro ni salgo ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos esas transferencias de rentas para que se pueda invertir y no solo consumir? Porque el consumo en realidad tampoco está tan desactivado como se ha podido ver estos días en Semana Santa, aunque se hayan concentrado unos días. El tema está en cómo le devolvemos rentas a las familias y a las empresas para la inversión, no para el consumo exclusivamente, porque el consumo solamente como tal sí que podría tener algún problema inflacionario, ¿no? De todos modos, cuando dicen que si bajamos los impuestos y ponemos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, eso crearía más inflación, y ese riesgo, eso lo defienden algunos economistas ahora, digamos desde el punto de vista del gobierno, no, tampoco sería real. O sea, esa inflación vinculada al consumo no sería tan inmediata, porque nuestra inflación no tiene nada que ver con el consumo. Eso lo será en Estados Unidos, que tienen la economía recalentada, o en Alemania en algún caso, pero nosotros tenemos un incremento de precios vinculado a los costes energéticos, sobre todo a un colapso que ha habido en la cadena de distribución y algún elemento más, pero no porque haya un gran consumo, porque la economía estaba sobrecalentada, sino todo lo contrario. Y eso, sinceramente, cuando hablamos de bajar impuestos, tendría que hablarse menos de consumo y más de inversión. En cualquier caso, Marc, el gobierno no baja los impuestos, entre otras cosas, porque está recaudando lo que no está en los escritos. Claro. Nunca había recaudado tanto el Ministerio de Hacienda como hasta ahora. Eso, precisamente gracias a la inflación, a la alza de los precios. Exacto. Cuando sale la ministra y te dice que no, estamos recaudando más que nunca y tal, no, más que nunca porque hay una inflación de caballo, ¿no? O sea, tampoco es muy... O sea, eso es hacerse trampa a uno mismo. Tú estás inflacionando y como no estás deflactando nada, fíjense lo que significa eso de deflactar. O sea, al final no es tanto bajar impuestos, sino
activar algunos elementos que se pueden aplicar en esos impuestos. Cuando hablamos de que el IRPF no se deflacta, por ejemplo, desde el 2008, y eso es un tema que habría que revisar por qué no se ha hecho, a medida que ha habido inflación y que podría afectar a gente que tiene sobre todo pues exenciones para no pagar o para no declarar. Ahora mismo una persona que cobra 14.000 euros ya tiene que ponerse en marcha porque ahora hemos pasado a 17.000 por culpa de la inflación, cuando antes se quedaba ahí. Es decir, está afectando y va a afectar, la inflación ya sabemos que afecta a las clases que tienen más problemas y ahora ya también a la clase media y a todo el mundo, pero este hecho impositivo concreto, el de no deflactar el IRPF, por ejemplo, acusa ahí. Y más que bajar impuestos, que también, lo que hay que hacer es retocar esos impuestos que pueden estar encadenados en algunas de las cosas que son imposibles de dejar de consumir, como los combustibles, o se tienen que buscar fórmulas que seguramente son más de ayuda directa a empresas que a lo mejor lo puedes eso compensar, aunque les cobres luego una serie de impuestos determinados, porque lo que buscamos, lo que tenemos que buscar es cómo reactivar una economía que realmente, aunque consuma, no está reactivada. Y lo sabemos por las cifras de desempleo, que son todas una falacia absoluta, ¿no? Ahora mismo nos están comentando, y lo digo porque tiene mucho que ver con el tema de recaudación, nos están diciendo que muchas de las personas que estaban trabajando estos días por la temporada de Semana Santa, pues ahora van a pasar a fijo discontinuo cuando en toda la vida han sido pues parados, porque esa gente ha estado trabajando temporalmente y ahora no se les va a considerar parados, sino fijos discontinuos, aunque van a dejar de trabajar hasta verano. O sea, y esa es la justificación para decir, mire, seguimos creando empleo, sí, y empleo de calidad. Pero es lo mismo. O sea, el empleo es de la misma calidad que antes, pero ahora vendemos esa otra, en fin, otra forma de maquillar la realidad. Aparte otra cosa, Antonio, o sea, independientemente de las cifras macro que nos van a decir, pues 3 millones, 2.900.000, sí. Hay unos cuantos que están en ERTE, otros que no son temporales y no son fijos discontinuos, todo eso, además hay que sumar el hecho de que se trabajan muchas menos horas, O sea, el cómputo final de horas trabajadas son muchísimas menos que lo que tendría que ser por los 3 millones de personas solamente, en teoría, que están parados, ¿no? Seguramente hay mucha gente que está semiparada, medio parada y que no está trabajando como trabajaba antes y por eso hay cosas que no se reactivan. Por eso digo, impuestos se tienen que aplicar a la baja, pero para reactivar la economía, no solo el consumo. Hay que transferir las rentas a las familias y a las empresas para que puedan invertir, sobre todo las empresas, en crear empleo. Porque esta gente lo que hace al final es ponerles un lazo a las empresas, por ejemplo, incrementar todo tipo de modelos impositivos a esas empresas, no ayudarles en nada después de haber parado la economía durante casi 2 años y resulta que tú esperas que pidiéndoles más impuestos sean capaces luego de invertir en mejoras, en bienes de equipo, en empleo. Hay un impuesto, las cotizaciones sociales, lo que le cuesta a un empresario hoy en día contratar es de aurora boreal. O sea, nuestro país es el único país de Europa que ha subido impuestos en ese sentido y en todos los demás, mientras que hay otros países que los han bajado. La mayoría los han dejado igual. Hay 6 que lo han bajado, el único que lo ha subido en este momento es España, por culpa, dicen, de la situación que tenemos. El sistema de pensiones, Mar, te pregunto, ¿puede soportar un incremento de las pensiones a nivel del IPC, de la inflación que tenemos? No puede. No. O sea, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Yo me hago... ¿Qué se va a inventar el gobierno para incumplir una promesa que ya generó una polémica enorme porque sabían que eso era muy controvertido y muy peligroso precisamente para la credibilidad y el futuro y sostenibilidad del sistema? El presidente lo ha dicho. Dice, aunque incrementemos la deuda. Si es que yo creo que esta gente no sabe lo que es la deuda. Sinceramente no creo que tenga claro qué significa. El dinero público no hace nadie, decía una de las ministras, ¿no? Estar al 118% de deuda en una situación como la actual. Allá. Eso decía la de Hacienda, ¿no? ¿Te acuerdas, no, Mar? Sí, decía que... ¿Qué más da, chiqui? Son 1.000 millones por aquí, más, eso nada, eso no son nada. 1.000 millones no pasa para nada. aquí, 1.000 millones para allá. Pues supongo que lo aplicarán a deuda, pero repito, si se cambian... Esperan ellos que se cambien las reglas fiscales de Europa. Es decir, España capitanea el tema del cambio de las reglas fiscales, que eso es esa regla, esas normas que nos pusimos en un momento determinado para que los países no sobrepasen el 60% de deuda pública ni el 3% de déficit. Y ahora quieren eliminar eso de la deuda, porque como nos hemos pasado todos y como no se va a poder ajustar, antiguamente cuando te pasabas del 60, pues tenías que enviar un informe a Europa para que no te vinieran los tipos estos vestidos de negro y te dijeran que tienes que bajar un 5% anual, recortes y sobre todo incremento de impuestos. Eso lo que te planteaban. Ahora estamos a 118. Supongo que por eso lideramos, ¿no?, el equipo de gente que quiere que las reglas fiscales no se vuelvan a poner como estaban. El problema está en que esa deuda, y yo cuando veo gente que sale a la calle pide más colegios, pide más camas en los hospitales, pide más servicios públicos, esa gente que está pidiendo eso,
son los mismos que en un momento determinado te dicen que, bueno, si eso se tiene que hacer a deuda, pues no pasa nada. Pero es que la deuda va estrechando la capacidad de hacer eso. Y esa serpiente que se muerde la cola es lo que llaman ellos deuda infinita. La deuda infinita no existe. Porque si existiese la deuda infinita, ¿para qué leches pagamos impuestos? Claro, efectivamente. Bueno, espera un momento, Mar, vamos a escuchar a la gente de la calle, porque ha salido Elena Chávez y ha preguntado sobre todo esto. A ver qué opinan. Cruce de declaraciones entre Sánchez y Feijóo. El PP propone bajar los impuestos. Rebaja de impuestos. Pero el gobierno descarta esto y no es la primera vez que lo dicen. ¿Tengan alguna idea adicional a bajar impuestos? Con esos impuestos que tanto se denostan por el Partido Popular se pagan los servicios públicos. Pero ¿y en la calle? ¿Creen que pagamos demasiados impuestos? ¿Recortarían el gasto público o ven viable una rebaja fiscal? Vamos a verlo. ¿Cree que habría que rebajar los impuestos? Hombre, eso claro, porque los sueldos son lo que son. Es que ¿cuándo se han pagado tantos impuestos en la vida? ¿Cree que pagamos demasiados impuestos? Uy, tanto que sí. ¿Qué impuesto cree que sobra? Creo que todos. Por todo lo que paga. Por todo lo que pagamos todos. Está impuestos en la gasolina, en el gasóleo. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con el impuesto de sucesiones. Creo que el Estado social nos cuesta caro y creo que lo que tenemos son demasiadas autonomías, demasiadas administraciones públicas y hay que recortar gasto público. ¿Y crees que es viable a nivel del gobierno? Sí es viable. Han habido modelos dentro de acá de España. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso acá en Madrid lo ha sabido hacer de manera correcta. ¿Cree que los tributos tienen esa finalidad que en un primer momento se anuncia que tiene? No lo veo traducido ni en mejorarse la sanidad ni la educación. Bueno, Mar, pues ya has visto respuestas en la calle, pero te pregunto, hay un informe, creo, de la COE, si no recuerdo mal, en el que se valoraba o evaluaba la posibilidad de recortar el gasto en la administración en 60.000 millones de euros, ¿puede ser?, del Instituto de Estudios Económicos. No sé si son 60.000, no lo recuerdo exactamente la cifra, pero era una barbaridad. Sí. 60.000 millones de euros, fíjate tú, es que, en gasto superfluo. No estamos hablando de tocar pensiones, no estamos tocando... Si dejamos eso... Sanidad o educación, sí. España ha batido su récord en coste de nómina pública. O sea, ha llegado a los 147.123 millones de euros anuales en nómina pública. A ver, esa noticia la pones justo al lado de que España ha subido impuestos mientras que 6 países de Europa los ha bajado, eso lo pones junto y dices, tío, así no vamos bien. Básicamente porque la infraestructura pública, y no digo que no tengan que haber funcionarios, obviamente que tiene que haber, pero seguramente tendríamos que adecuar nuestra capacidad de administración pública a lo que somos. Ahora mismo nuestra inflación al 10%, seguramente un poquito más, ya en algunos lugares además, eso a nosotros lo que está haciendo es deflacionar nuestra economía. Antiguamente podíamos podíamos devaluar nuestra peseta. Como eso ya no se puede hacer, las economías de Europa deflacionan por 2 razones. O por salarios, es decir, países que no suben salarios y otros sí, y las economías se ajustan en base a eso, o por inflación. Nuestra economía tiene una inflación superior a la de otros países porque está deflacionando su capacidad. Esa capacidad adquisitiva que tiene un país, su gente, sus familias, sus empresas, es la deflación social o económica de un país. Y nosotros estamos en esa situación. Y mientras eso sucede, la administración pública no hace más que engordar. Entonces, cuando uno ve exactamente que tú estás deflacionando, es decir, tú estás cada vez peor y tu administración pública cada vez es más grande, pues ahí falla algo. Y ese fallo es el que se tiene que corregir. Con la bajada de impuestos, pero sobre todo con la eficiencia, y hay tecnología para hacerlo, de esa administración pública que ahora mismo es incapaz de adelgazar. Muy bien, gracias, Mar Vidal. Bueno, espero que os haya gustado. En realidad, la crisis se va a alargar en España otro año más. Ese es el vaticinio de un amplio consenso de organismos y casas de análisis que van de la Comisión Europea al FMI, y todos ellos apuntan que hasta 2023, por lo menos, España no recuperará el PIB previo a la pandemia. Yo ya os dije en otro vídeo que eso no va a ser así, va a ser peor. Y además os contaba el motivo, lo podéis buscar. Lo que sí es cierto, no obstante, es que si se explican bien en el FMI, es que en España se situará a la cola de la recuperación europea, un pronóstico que ya habían formulado antes de la invasión de Rusia y Ucrania, por lo que cualquier intento del gobierno de achacar esa debilidad económica a la guerra de Putin son fuegos artificiales. No os dejéis engañar. De hecho, para confirmar en el momento preciso que España va bien, eso lo decidirán sobre todo cuando el ritmo electoral lo precise, te hablarán de empleo. Siempre será el empleo, porque han diseñado un mecanismo extremadamente sofisticado para pintar de colores cualquier mala estadística. Verás, los datos de empleo y afiliación ya han alcanzado cifras precrisis. El empleo
empleo se recupera más rápido que la economía, lo que constituye, sin duda, una gran paradoja que tiene explicación, pero que hoy no te voy a desarrollar. Me voy a esperar a que salgan los nuevos datos inmejorables en unos días, pero te diré de manera muy intensa. Hoy se trabajan menos horas con 3 millones de parados que cuando había 4 millones. Hoy se es menos productivo con 3 millones que cuando había 4 millones de desempleados. En ambos casos solo tiene que ver con que hay 1 millón o más de empleo, como mínimo 1 millón, que trabajan o menos o peor. O peor aún, que no trabajan, pero figuran en alguna nomenclatura que define a una persona que trabaja o que sale trabajando, pero no trabaja. En todo caso, esa es de momento nuestra realidad y esto es lo que más o menos quería comentaros en el vídeo de hoy. No obstante, dejadme que os diga 2 o 3 cosas. Una muy importante, mañana en el directo, recuerdo, todos los lunes de 8 a 9, hora peninsular ibérica en España, hora de Madrid, pues como todos los lunes, directo. Y en el directo de mañana he conseguido, o voy a poder traeros algo que me hacía mucha ilusión, y es que os voy a poder regalar a todos los que os interese el tema que os voy a presentar mañana, que podéis acceder. Es un buen regalo, es algo importante y que tiene mucho que ver con eso que siempre defiendo, y es que hay que formarse y formarse en las cosas que hoy son importantes, y que si queremos un modelo de crecimiento nuevo desde el punto de vista económico de un país, todo eso empieza también por las personas. Y mañana pues voy a poder por fin aportaros algo que realmente me hace ilusión. O sea que mañana a las 8 os quiero ahí viendo las cosas. Y una segunda cosa, tiene que ver con el día de hoy, que tiene que ver básicamente con que hoy hay elecciones en Francia. Cuando tenga los resultados, cuando sepamos quién ha ganado y todo eso, pues os haré un vídeo sobre mis opiniones. Yo he vivido bastante tiempo en Francia, conozco bastante bien pues a la sociedad francesa y especialmente a la política francesa, la economía francesa, y me gustaría reflexionar sobre lo que pase. Paso de reflexionar previamente, me esperaré a los resultados y qué puede suponer todo eso y cómo podría eso afectarnos a otros países que estamos por ahí. De todos modos, pues ya como os decía, es cuestión de unos días y ahí lo tendréis. Y otra cosa que os quería comentar es que, ya tuve mi intervención en el Innovation Day, el Día de la Innovación con la ONU, que os colgaré el vídeo para que los que erais críticos con el hecho de que participara en ese evento, pues podáis ver que no les hice demasiado la pelota, que les puse algún punto de atención, pero que tampoco era cuestión de ir allí y cagarse en todo. Ya os digo que el vídeo pues os lo pondré en algún momento, no sé si aquí o lo pondré en LinkedIn, y os pondré el enlace en la pestaña de comunidad. En todo caso, esas son las cosas que os quería decir. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y, como siempre, pues mañana al directo y seguimos.